La sala estaba llena de un olor nauseabundo a carne quemada y sangre fresca. El viento frío que entraba por las ventanas del castillo en París no podía disipar el hedor. En el centro de la plaza, el monje atado a un poste gritaba mientras los verdugos le arrancaban la piel con cuchillos afilados. Los bordes de las heridas aún exudaban sangre coagulada. Dentro de su mente, recuerdos de la reina Margaret eslosaban como vino tinto. El monje, hermano Philippe, mantuvo los ojos fijos en la macabra escena, sabía exactamente por qué estaba allí. Había dormido con la reina, la esposa del rey Luis. Los nobles en la multitud, silenciados por el terror, observaban sin respirar. Margaret, la reina, desde su balcón, levantó una copa en un brindis forzado, lágrimas cayendo junto con el vino. El sabor metálico y salado se mezclaba con el líquido, como si el espíritu del monje la maldijera desde dentro. El rey Luis rió, sus dientes amarillentos manchados de vino visibles en su boca abierta demasiado amplia. Golpeó su pesada mano en la mesa, enviando pedazos de carne y pan empapado en sangre volando. «Bebe, mi reina», gritó. «Brinda por nuestra victoria». Esa noche, un plan oscuro comenzó a formarse en la mente de Margaret. La humillación requería venganza. La piel arrancada aún no había contado su última historia. Hoy aprenderás la verdad que pocos se atreven a contar. Antes de continuar, toma un momento para suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y déjanos en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo. Antes del horror, estaba el héroe. Hermano Philippe, el monje de la orden cisterciense, era visto como un santo entre los cortesanos. Un titán nacido de la fe y las nieves de los Alpes franceses, alto, con cabello dorado como el trigo y ojos azules como el hielo. Philippe cabalgaba su caballo negro como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Su hábito, tejido por maestros monásticos, brillaba como un espejo bajo el sol de las campañas religiosas. Era invencible. Las crónicas de la época hablaban con miedo y admiración de su marcha triunfal por los monasterios de Francia. Enfrentando a los herejes rivales, Philippe buscaba no solo salvación, sino gloria eterna. «Lucha como un lobo hambriento entre corderos», escribió un cronista franciscano. De hecho, la palabra monje vendría a asociarse con terror en los corazones de los enemigos. El ascenso de Philippe había sido meteórico, nacido de orígenes humildes en una aldea de montaña donde el invierno duraba 8 meses del año. Su madre, una mujer devota que pasaba sus días en oración, lo había dedicado a Dios antes de su primer aliento. Su padre, un herrero cuyas manos llevaban las manchas permanentes del fuego de la forja, le había enseñado que la fuerza era la única moneda que importaba en este mundo. Estas dos influencias, devoción divina y poder terrenal, forjarían a Philippe en algo sin precedentes, un guerrero santo que interpretaba la voluntad de Dios a través del filo de una espada. El monasterio de Citeaux había recibido al joven Philippe cuando apenas tenía 14 años. Su cabello dorado rapado al ras, su poderosa complexión ya mostrando la promesa del hombre en que se convertiría. Los monjes mayores susurraban que Dios les había enviado un ángel vengador, pues Philippe poseía no solo una fuerza física poco común, sino una mente teológica brillante que podía analizar las disputas doctrinales más complejas con precisión, cortante como navaja. A los 25 años, había escrito 3 tratados sobre la naturaleza de la justicia divina que fueron copiados y distribuidos por toda la Europa cristiana. Pero fue el talento de Philippe para la purificación lo que realmente lo distinguió. Cuando llegaban reportes de prácticas heréticas al monasterio, Philippe se ofrecía como voluntario para liderar las investigaciones. Sus métodos eran minuciosos, sus resultados absolutos. Aldea tras aldea fue limpiada de corrupción doctrinal bajo su guía. Los campesinos aprendieron a santiguarse cuando escuchaban cascos aproximándose, sabiendo que la llegada del hermano Philippe significaba que el día del juicio había llegado a su comunidad. Su destrero negro, un regalo de un obispo agradecido cuya diócesis Philippe había purificado, se volvió tan famoso como su jinete. El caballo parecía compartir la misión divina de su amo.
sus ojos reflejando una inteligencia que perturbaba a quienes lo encontraban. Juntos, monje y montura se movían por la campiña francesa como un cometa oscuro, dejando comunidades transformadas a su paso. La reputación de Philippe eventualmente llegó a la corte real a través de conversaciones susurradas en corredores, catedralicios y cartas urgentes de obispos provinciales. El rey Luis, el mismo un hombre que apreciaba la utilidad del fervor religioso cuando se dirigía apropiadamente, convocó al monje a París. El encuentro que siguió alteraría el curso del reino. Los primeros días de Philippe en la corte fueron de observación calculada. Estudió las dinámicas del poder con la misma precisión que había aplicado a los textos sagrados. Identificó las facciones, las rivalidades, las ambiciones no declaradas que burbujeaban bajo la superficie de la etiqueta cortesana. La reina Margarita, en particular, captó su atención no solo por su belleza, que era considerable, sino por la tristeza melancólica que detectó en sus ojos verdes. Margarita era una mujer atrapada entre mundos. Hija de un duque borgoñón derrotado, había sido entregada en matrimonio como parte de un tratado de paz que selló la victoria del rey Luis sobre sus tierras ancestrales. Su educación borgoñona la había preparado para gobernar, no para ser meramente ornamental. Sin embargo, en la corte parisina se encontraba reducida a poco más que un símbolo de conquista, sus opiniones raramente solicitadas, sus talentos administrativos ignorados. Philippe reconoció en Margarita un espíritu afín, alguien cuyo potencial estaba siendo desperdiciado por las limitaciones de su posición. Sus primeras conversaciones fueron aparentemente inocentes, discusiones teológicas después de misa, reflexiones sobre textos latinos durante las largas tardes de invierno. Pero gradualmente, estas charlas evolucionaron hacia algo más peligroso. Especulaciones sobre cómo podría transformarse el reino si fuera gobernado por aquellos verdaderamente iluminados por la gracia divina. La seducción de Margarita no fue un asunto crudo de lujuria, sino una campaña meticulosa de conquista intelectual y espiritual. Philippe la cortejó con ideas tanto como con palabras dulces, presentándole visiones de un futuro donde ella podría ejercer el poder que su nacimiento le había otorgado pero que las circunstancias le habían negado. Le habló de reformas monásticas que había implementado, de comunidades enteras transformadas bajo su guía, de la posibilidad de extender esa transformación a toda Francia. Al seducir a la reina Margaret, hija de un duque vencido, Philippe selló su dominio no solo con la oración, sino con un gesto aún más calculado, tomó a Margaret como amante. Era un acto de humillación política y simbólica. Margaret era una princesa orgullosa, educada en las tradiciones burgundias, y ahora se veía forzada a compartir la cama con un monje ambicioso. Pero para Philippe, era la coronación de su triunfo. No solo había ganado, había domado el linaje real. Lo que Philippe no pudo prever fue que su orgullo, el mismo orgullo que lo había elevado desde las montañas alpinas hasta los salones del poder, también sería su perdición. Se había vuelto descuidado, su sentido de protección divina haciéndolo audaz más allá de la prudencia. Un sirviente que atisbó, la sospecha de un guardia, la investigación de un rival, la maquinaria de la exposición había avanzado inexorablemente hacia este momento de ajuste de cuentas final. Ahora, mientras su carne era metódicamente arrancada en el patio del castillo, los ojos azules de Philippe, una vez comparados con hielo alpino, reflejaban no el terror que uno podría esperar, sino una extraña y feroz satisfacción. Incluso en su agonía, creía que este martirio cimentaría su leyenda para la eternidad. En París, bajo la mirada de la nobleza francesa y latina, Philippe estableció un nuevo trono elevado en la corte. Planeaba crear un reino duradero fundado en fe y miedo. Sus fiestas eran legendarias, llenas de vino, carne y relatos sangrientos de sus victorias espirituales. Se creía intocable, el elegido de los dioses bárbaros. El pueblo lo llamaba el monje santo, sus enemigos, demonio vestido de hábito. Pero para Philippe, era lo mismo. Estaba en la cima del mundo y no veía que en su cama yacía el comienzo de su ruina. Los salones del Palacio Real se habían transformado bajo la influencia de Philippe.
Donde antes colgaban tapices bordados con escenas cortesanas, ahora se exhibían reliquias macabras de sus campañas, espadas bendecidas con sangre herética, cálices forjados del metal fundido de ídolos paganos, y pergaminos que documentaban cada purificación realizada en nombre de Dios. La corte, antes refinada en sus placeres, había adoptado un aire más primitivo, más visceral. Los cortesanos competían por contar las historias más brutales de fe vengativa, como si la violencia sagrada fuera la nueva moneda de prestigio social. Philippe presidía estos espectáculos desde su trono improvisado, una silla de roble tallada con símbolos cristianos entrelazados con runas ancestrales que había adoptado de los pueblos conquistados. Su presencia dominaba cada reunión. Cuando hablaba, su voz resonaba con la autoridad de quien había visto a Dios en el campo de batalla y había emergido victorioso. Los nobles, incluso aquellos de sangre más antigua que la dinastía real, se inclinaban ante él con una mezcla de reverencia y terror. El rey Luis, inicialmente complacido con tener un instrumento tan efectivo de control religioso, comenzó a sentir una inquietud creciente. Philippe ya no solicitaba permiso para sus acciones, simplemente informaba de decisiones ya tomadas. Sus sermones desde el púlpito real se habían vuelto más políticos, más directos en su crítica de la autoridad temporal que no se alineaba con la voluntad divina. Los susurros en los pasillos sugerían que Philippe se veía a sí mismo no como servidor del rey, sino como su igual, o incluso su superior, en el orden cósmico. Pero era durante las noches, en la intimidad de sus aposentos privados, donde Philippe revelaba la verdadera extensión de su transformación. Margaret había sido testigo de su evolución de seductor calculador a tirano megalómano. Las conversaciones que una vez habían sido de cortejo intelectual ahora se habían convertido en monólogos grandilocuentes sobre su destino divino. Philippe hablaba de visiones nocturnas donde ángeles armados le mostraban mapas de toda Europa, marcando las tierras que debía purificar bajo su liderazgo. Sus manos, que una vez habían tocado a Margaret con calculada ternura, ahora la trataban como una posesión más entre sus trofeos. La llamaba su Burgundia domesticada, recordándole constantemente que su linaje noble había sido sometido a través de su cuerpo. Durante sus encuentros íntimos, Philippe recitaba los nombres de los nobles borgoñones que había visto ejecutados, como si fuera una letanía erótica diseñada para reforzar su dominación sobre ella y su herencia. Era durante uno de los banquetes en París que la grieta comenzó a abrirse. Ebrio como de costumbre, Philippe reía a carcajadas mientras levantaba una copa hecha de un cráneo pulido, burlándose de Margaret frente a todos, diciendo que incluso los huesos de sus ancestros no escapaban a su dominio. La humillación, ahora pública y repetida, ya no era tolerable. Esa noche en particular había sido especialmente cruel. Philippe había narrado, con detalle sádico, cómo había profanado las tumbas de los duques borgoñones durante una de sus purificaciones, convirtiendo sus restos en objetos utilitarios para su uso personal. La copa de cráneo que sostenía, según declaró con orgullo embriagado, había pertenecido al abuelo de Margaret, el duque Charles el Temerario. Los cortesanos habían reído nerviosamente, inseguros de si debían aplaudir esta blasfemia o horrorizarse por ella. Margaret, quien hasta entonces había tragado su odio como vino amargo, finalmente decidió actuar. La gota que derramó el vaso no fue solo la humillación pública, sino la realización de que Philippe planeaba usar su vientre para engendrar una dinastía de príncipes monjes, que gobernarían Francia bajo principios teocráticos. Sus conversaciones privadas habían revelado una visión de futuro donde sus hijos serían entrenados desde la infancia como guerreros santos, destinados a expandir su modelo de gobierno religioso a través de toda Europa. Junto a un oficial ambicioso y amante secreto de Margaret, comenzó a tramar su venganza. Capitán Etienne de Montfort era un hombre cuya familia había servido a la corona durante generaciones, pero cuya carrera había sido eclipsada por el ascenso meteórico de Philippe. Joven, bien educado, y secretamente enamorado de Margaret desde su llegada a la corte, Etienne representaba todo lo que Philippe había desplazado: nobleza de sangre, honor militar tradicional, y lealtad inquebrantable a la monarquía francesa.
Sus encuentros clandestinos comenzaron como consultas sobre la seguridad de Margaret, pero rápidamente evolucionaron hacia algo más peligroso, una alianza política y personal basada en el odio mutuo hacia Philip. Etienne aportaba conocimiento militar y contactos dentro de la Guardia Real. Margaret contribuía con información íntima sobre las rutinas y vulnerabilidades de Philip. Era más que justicia, era una necesidad de supervivencia. Margaret sabía que si esperaba más, Philip la destruiría incluso el alma. Los planes que habían comenzado como fantasías de venganza se solidificaron en estrategias concretas. La caída del monje santo había comenzado, no con espadas o veneno, sino con la unión de dos corazones unidos por la desesperación y el amor prohibido. Según relatos posteriores, el plan se formó lentamente, como un veneno disolviéndose en la sangre. Margaret convenció a Philip a cambiar los guardias que dormían frente a la cámara real esa noche. Alegó celos, diciendo que quería privacidad. Él, confiado como siempre, accedió sin pensarlo dos veces. Nadie osaría tocar al monje santo. Los días previos a esa noche fatídica habían sido de meticulosa preparación. Margaret y Etienne se reunían en secreto en la capilla abandonada del ala este del castillo, un lugar que Philip había declarado purificado después de exorcizar lo que él llamaba demonios borgoñones. La ironía no se les escapaba, planeaban su venganza en el mismo lugar donde Philip había profanado los últimos vestigios de la herencia de Margaret. Durante estas reuniones clandestinas, Margaret había revelado detalles íntimos de las rutinas de Philip que Etienne memorizaba con precisión militar. El monje dormía profundamente después de sus banquetes, sumido en un estupor alcohólico que duraba hasta bien entrada la madrugada. Su espada, forjada por herreros monásticos e inscrita con versículos latinos, siempre descansaba del lado derecho de la cama, al alcance de su mano dominante. Sus reflejos, aunque entorpecidos por el vino, seguían siendo formidables cuando se veía amenazado. Pero el monje comenzaba a mostrar signos de descuido, su ebriedad constante afectaba su juicio. Los sirvientes susurraban que Philip hablaba durante el sueño, no en latín sagrado como antes, sino en lenguas que parecían más antiguas, más oscuras. Sus pesadillas eran violentas. Más de una vez Margaret había despertado encontrándolo luchando contra enemigos invisibles, sus puños golpeando el aire mientras murmuraba nombres de herejes muertos hacía años. Algunos nobles murmuraban que era más brutal que antes, que hablaba solo, que parecía oír voces. Sus sermones dominicales se habían vuelto incoherentes, saltando entre amenazas apocalípticas y promesas de gloria eterna sin conexión lógica. Durante los banquetes, Philip interrumpía conversaciones para dirigirse a sillas vacías, como si ancestrales espíritus estuvieran presentes para escuchar sus proclamas. Los cortesanos intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si el poder había finalmente quebrado la mente del monje santo. Decían que era la maldición del cráneo, que los ancestros susurraban al monje en noches de luna llena. La copa tallada del cráneo del duque Charles había desarrollado una presencia siniestra en los aposentos de Philip. Margaret había notado que él la contemplaba durante horas, conversando con ella como si el hueso pudiera responder. En más de una ocasión, había encontrado a Philip sosteniendo conversaciones completas con el cráneo, debatiendo estrategias militares con un interlocutor que solo él podía escuchar. La transformación física de Philip también era evidente. Su cabello dorado había perdido su lustre, volviéndose opaco y grasiento. Sus ojos azules, una vez comparados con hielo alpino, ahora estaban constantemente inyectados en sangre, con un brillo febril que inquietaba a quienes se atrevían a mirarlo directamente. Su piel había adquirido una palidez enfermiza, como si la oscuridad de sus actos finalmente estuviera manifestándose en su carne. Margaret había observado estos cambios con una mezcla de satisfacción y horror. Parte de ella se regocijaba viendo a su torturador autodestruirse, pero otra parte, una parte que la aterrorizaba reconocer, sentía una extraña compasión por el hombre magnífico que Philip había sido una vez. Sin embargo, esta compasión se desvanecía cada vez que él la humillaba públicamente o le recordaba su dominio sobre su linaje.
La noche elegida había llegado durante la luna nueva de octubre, cuando la oscuridad era más profunda y los pasillos del castillo se sumían en sombras impenetrables. Margaret había sugerido que cambiaran a los guardias habituales, alegando que algunos de ellos la miraban con una familiaridad que la incomodaba. Philip, en su arrogancia, había interpretado esto como evidencia de los celos que él mismo había fomentado, una confirmación de su irresistible magnetismo. Por supuesto que te miran, había dicho, riendo mientras acariciaba su barba recién crecida. Eres la mujer del hombre más poderoso de Francia. Pero que miren. Que deseen lo que nunca podrán tener. En la noche elegida, Margaret entregó la espada de Philip a su amante, colocada deliberadamente fuera de alcance. Había esperado hasta que Philip cayera en su estupor habitual, su respiración volviéndose profunda y regular. Con movimientos silenciosos perfeccionados durante semanas de práctica, había deslizado la espada desde su posición habitual hasta un rincón de la habitación, envuelta en terciopelo para amortiguar cualquier sonido metálico. Etienne había esperado en las sombras del corredor, contando los minutos hasta que Margaret le diera la señal convenida, 3 golpes suaves en la puerta, pausados como latidos de corazón. Cuando la señal llegó, el capitán se movió como un fantasma, sus años de entrenamiento militar sirviendo finalmente a un propósito que trascendía la lealtad ciega al trono. Cuando Philip despertó y encontró al intruso en su habitación, intentó luchar, pero estaba desarmado, desnudo y rodeado. Sus reflejos, entorpecidos por años de excesos, no pudieron compensar la desventaja táctica. La sorpresa en sus ojos azules fue total, había creído genuinamente que era intocable, que su poder lo protegería incluso en sus momentos más vulnerables. Cayó con un golpe seco que cortó su grito y su leyenda. El sonido resonó en la habitación como el final de una era, el momento exacto en que el mito del monje santo se transformó en la realidad de un hombre mortal y derrotado. Ese fue el momento en que el imperio personal de Philip comenzó a desmoronarse. Con su captura, las fuerzas que había mantenido a raya a través del terror y la intimidación comenzaron a reagruparse, esperando el momento de la venganza que habían diferido durante demasiado tiempo. La muerte de Philip no trajo paz, al contrario, desató un torbellino de conspiraciones, venganza y decadencia. Margaret pensó que al matar al monstruo se liberaría, pero desató algo aún más oscuro. Con Philip muerto, el trono francés no quedó vacío, se volvió maldito. Margaret y su amante, los asesinos, intentaron tomar el control, pero la sangre aún caliente del monje parecía filtrarse por las columnas del palacio. El pueblo no vio la muerte como liberación, sino como traición. La imagen del monje santo, incluso en la muerte, continuaba acechando los salones. Margaret asumió una postura regia, pero no engañaba a nadie. Su belleza, alguna vez tema de canciones, comenzó a marchitarse. Sus ojos ya no brillaban con el orgullo burgundio, sino con el miedo constante a la venganza. Algunos decían que oía susurros por la noche provenientes de la copa de cráneo. Otros juraban que sangraba por los ojos durante el sueño. Su amante intentó controlar a los guerreros franceses, pero era visto como traidor, un asesino que apuñaló al monje por orden de una mujer. Su autoridad no era más que la punta de su espada, y hasta esa parecía embotada. El ejército murmuraba, los nobles se dividían, el reino se agrietaba. Sin aliados fuertes, la pareja fugitiva escapó a un castillo lejano, llevando consigo a la hija de Philip y los tesoros del reino. Allí buscaron refugio con un exarca ambicioso, pero era un pantano político. El exarca dio la bienvenida a Margaret y su amante, pero no por generosidad, sino por oportunidad. La relación entre Margaret y su amante se deterioró rápidamente. Lo que había sido pasión alimentada por odio se convirtió en desconfianza venenosa. Acusaciones se susurraban de ambos lados. Él la llamaba reina traidora, ella, perro traidor. Y el exarca, astuto, alimentaba esta discordia con promesas e intrigas. Fue entonces que Margaret dio el siguiente paso en el ciclo de destrucción. Envenenó a su amante con una copa de vino.
Pero el veneno era lento, y él, sintiendo el sabor extraño, la forzó a beber también. En horas, ambos agonizaban bajo fiebres, vómitos y delirios. Se dice que Margaret gritaba el nombre de Philip, pidiendo perdón. Su amante aullaba como un animal herido, echando espuma por la boca. Los cuerpos fueron encontrados en una habitación cerrada, rodeados de orina, sangre y vómito. La reina que fue forzada a beber de la copa del monje murió envenenada por su propio amante. El traidor que mató al monje santo murió sin honor, sin tumba digna. Pero lo que acechaba la corte era lo que pasó después. La copa hecha del cráneo desapareció. Algunos decían que fue arrojada al Sena, otros, que fue llevada a un monasterio donde se desvaneció en las bóvedas. Hay incluso quienes afirman que la copa aún existe y que beber de ella condena el espíritu a la locura eterna. El cuerpo de Philippe, inicialmente dejado en París, se convirtió en centro de rumores y leyendas. Algunos decían que se pudría sin descomponerse del todo, que los gusanos lo evitaban. Otros afirmaban que perros salvajes aullaban en noches cuando su tumba era tocada por la luna. El pueblo comenzó a temer el nombre del monje muerto más de lo que lo había temido en vida. La decadencia moral de los asesinos, el reino colapsando, las muertes envenenadas. Todo parecía prueba de una maldición que solo podía originarse del infierno mismo. Y en medio del caos, la hija de Philippe desapareció de los registros, como si la historia misma quisiera borrar las huellas de un linaje marcado por la tragedia. Así, el legado de Philippe se transformó en un eco enfermizo. La copa del cráneo, la cama de la reina, la sangre del amante, el veneno del traidor. El ciclo de violencia consumió a todos y dejó solo huesos, silencios y maldiciones. La muerte de Philippe no trajo paz al trono francés, al contrario, creó un vacío lleno de fantasmas. Incluso en ausencia, el monje santo parecía acechar las paredes de París. Cada noche sin liderazgo firme era una invitación a la inestabilidad. Los nobles que habían aplaudido sus conquistas ahora intercambiaban miradas silenciosas, como temiendo que el espíritu del antiguo monje pudiera emerger del suelo frío. Los meses siguientes a su muerte estuvieron marcados por un extraño luto colectivo, no de añoranza, sino de parálisis. El cadáver de Philippe, aunque enterrado, se recordaba en susurros y supersticiones. Los sirvientes evitaban pronunciar su nombre por la noche. Algunos juraban verlo vagar por los salones del castillo en hábito de batalla, arrastrando su rosario y llamando a la venganza. Margaret, incluso lejos de allí, vivió su propia agonía. Refugiada bajo la protección inestable, sufría ataques de fiebre y pesadillas constantes. Llamaba a su padre, a su amante muerto, y a veces, en un susurro cargado de pavor, llamaba a Philippe. Decía que la observaba a través de las ventanas, que le hablaba a través de la copa de cráneo. La reina que destruyó al monje se convertía en víctima de lo que ayudó a crear, un reino maldito donde los muertos tenían más poder que los vivos. En la corte francesa, nadie osaba proclamar un nuevo líder inmediatamente. El rosario de Philippe aún estaba en la sala, expuesto en la mesa. Algunos decían que quien intentara usarlo moriría pronto, otros, que pertenecía al diablo. Los más supersticiosos comenzaron a ver enfermedades y desastres como signos de la ira de Dios por la traición contra el monje santo. Incluso los cronistas parecían vacilar al registrar los últimos días con claridad. La historia, en ese momento, dudaba, como si hasta los escribas temieran despertar algo ancestral. Un extraño silencio dominaba las murallas de la ciudad, un silencio que hablaba más que 1000 gritos. Cuando Margaret y su amante se envenenaron mutuamente, muchos lo vieron como la conclusión inevitable de una tragedia anunciada. Pero ni siquiera la muerte de los asesinos pudo borrar la figura de Philippe. Se había convertido en más que un hombre, en un símbolo de furia, de conquista, de castigo. Y como todo símbolo forjado en sangre, no desaparecería fácilmente. La muerte de Philippe fue rápida, pero lo que vino después se arrastró como una enfermedad. Cuando los primeros rayos del sol tocaron los techos de París,
La noticia ya se extendía por los corredores del palacio: el monje estaba muerto, asesinado en sus propias cámaras, traicionado por la reina y por un hombre que llamaba hermano en armas. Su cuerpo yacía en el suelo de piedra fría, desnudo, con signos de lucha en los brazos y arañazos en el rostro. La hoja de su amante había perforado el lado izquierdo de su cuello, abriendo una herida grotesca de la que brotó suficiente sangre para formar un charco espeso alrededor de su cabeza. La boca de Philip permanecía medio abierta, como intentando pronunciar una última maldición. Sus ojos, uno abierto y el otro cerrado, le daban un aire de espectro aún despierto. Por horas, nadie osó tocar el cadáver. Los sirvientes murmuraban oraciones nerviosas. Algunos nobles se acercaban solo para retroceder ante el olor metálico y la premonición de desastre. La escena parecía congelada en el tiempo: el monje muerto en su cama, el piso manchado, objetos volcados en el suelo, en una mesa cercana, la copa hecha de cráneo aún llena de vino seco. Cuando finalmente decidieron remover el cuerpo, lo hicieron sin honor. No hubo procesión, no salmos. Fue envuelto en tela tosca, desprovista de emblemas, y llevado en silencio a una tumba en las afueras de la ciudad. Una fosa superficial, cavada apresuradamente por hombres que temblaban con cada golpe de la pala en la tierra. Allí arrojaron al monje santo, el conquistador, como a un viejo perro enfermo. Un puñado de piedras y paja lo cubrieron, más para alejar a los animales que por respeto. Un perro salvaje, atraído por el olor, intentó acercarse durante el entierro. Fue golpeado hasta la muerte por uno de los soldados, pero el presagio ya estaba echado. Ni siquiera los animales respetaban ya el cuerpo del monje. Las crónicas que han llegado a nosotros cuentan que la descomposición comenzó con velocidad sobrenatural. En menos de 2 días, el rostro de Philip era irreconocible, hinchado y oscurecido. Los gusanos parecían multiplicarse más rápido de lo natural. Un observador anónimo escribió: la tierra lo rechaza, su sangre alimenta demonios y no raíces. Mientras tanto, Margaret y su amante huyeron con los tesoros del reino y la joven hija de Philip. Se refugiaron en un lugar lejano bajo la protección ambigua de un noble. Pero si pensaban que estaban seguros, se equivocaban. Era un pantano de intrigas, y el noble era maestro en manipulación. Ofrecía protección pero sembraba dudas, plantaba mentiras entre los amantes, alimentando la paranoia de Margaret. Tu amante tomará el trono y se casará con la hija, le decía. Serás descartada como una sirvienta. Atormentada por delirios y remordimientos, Margaret cayó en la trampa. Preparó un vino envenenado y se lo sirvió durante un banquete privado. Pero el amante, al probar el sabor amargo, se dio cuenta de la traición. La forzó a beber también. Ambos agonizaron por horas, el veneno los corroía desde dentro. Vomitaban sangre, temblaban, gritaban. Margaret clamaba por su padre, por Philip, por Dios. Su amante aullaba insultos, golpeando las paredes. La escena era tan horrífica que los sirvientes cerraron la puerta y huyeron. Cuando la habitación fue reabierta días después, encontraron los 2 cuerpos descompuestos yaciendo en charcos de sangre y orina. Margaret estaba hinchada, con ojos saltones y vientre abierto por los gases de la descomposición. Su amante había mordido su propia lengua y parte del labio. La habitación tenía un olor que obligaba a todos a cubrirse el rostro, algo entre carne podrida y vino agrio. No hubo ceremonia, fueron enterrados lejos, en un lugar incierto, sin nombres, sin luto. La corte quería olvidarlos lo más rápido posible. Y la copa, la copa maldita hecha del cráneo desapareció después de la muerte de Margaret. Algunos dicen que el noble la tomó como símbolo de victoria sobre los traidores. Otros creen que la hija la arrojó a un río para romper la maldición. Y hay quienes juran que la copa fue enterrada con Philip como sello final de su arrogancia. Pero hay algo más siniestro. Algunos registros medievales reportan que la copa reapareció siglos después durante ceremonias paganas en el norte de Francia, usada por cultos que adoran a los muertos como dioses vengadores.
Nadie sabe si era la original o una réplica, pero el mito permaneció, y el miedo también. El funeral de Philippe no fue un rito de paso, fue una negación de gloria, una condena de la memoria. No se tocó música, no se dijo oración, no se marcó tumba. Lo único que quedó fue silencio, un silencio pesado, asfixiante, que se extendió por los corredores del palacio y los bosques circundantes. Un silencio que parecía decir, aquí yace un monje y su maldición. Así terminó el hombre que hizo que su reina brindara con el cráneo de sus ancestros, que derrotó herejes, que gobernó por la oración y el miedo, que se creía inmortal. Al final, no quedó trono, no amor, ni siquiera huesos, solo ecos. El nombre de Philippe con el tiempo dejó de ser solo un recuerdo histórico, se convirtió en una advertencia. Su vida, construida sobre victorias brutales, alianzas forzadas y trofeos de huesos, representa lo que sucede cuando el poder absoluto se encuentra con el orgullo ilimitado. Y su muerte, desnudo, traicionado, arrojado a una tumba anónima, es el reflejo perfecto de un imperio fundado no en justicia u honor, sino en miedo. Margaret, que podría haber sido recordada como víctima de la corte, terminó marcada por la venganza ciega. Al aceptar la copa del monje como brindis, tragó más que vino, tragó una maldición. Su transformación de princesa humillada a reina asesina revela el veneno que el poder inyecta en los corazones de quienes intentan combatir el fuego con fuego. Su amante, que mató por deseo y murió por veneno, desapareció de la historia como una mancha de sangre lavada por la lluvia. Su existencia sirve como nota al pie del verdadero protagonista de esta tragedia, la ambición descontrolada. La corte francesa, huérfana de un líder, se sumió en el caos. Hubo intentos de restaurar el orden, de coronar nuevos reyes, pero el fantasma de Philippe era más fuerte que las coronas subsiguientes. Su nombre aún resonaba en las reuniones secretas de los nobles, en los rituales de guerra, en las pesadillas de quienes le habían servido. Era como si, al matarlo, algo peor se hubiera desatado. Y la hija del monje y la reina maldita desapareció como una sombra al final de la tarde. Algunos dicen que fue llevada a un convento donde vivió en silencio y vergüenza. Otros afirman que se convirtió en monja y pasó su vida en penitencia. Y hay quienes juran que murió joven, antes de pronunciar palabra alguna sobre sus padres. Su desaparición es quizá la conclusión más trágica de todas. Una heredera condenada al olvido por el peso de la sangre que corría en sus venas. Pero quizás el legado más perturbador de Philippe es la leyenda de la copa hecha del cráneo, un objeto real, atestiguado por cronistas de la época, pero que se transformó en un símbolo mitológico en los siglos siguientes. Surgieron rumores de que la copa reaparecía en tiempos de desgracia. Algunos afirman que fue usada por guerreros durante sacrificios paganos, otros, que fue robada por herejes o enterrada bajo un monasterio maldito. Nunca fue encontrada de nuevo, o quizás nunca dejó de estar presente, solo disfrazada como símbolo o metáfora. Historiadores como Guillaume de Nangis intentaron rescatar el hilo de la narrativa francesa, pero siempre con cautela, como si escribir el nombre de Philippe despertara algo. Su figura aparece como un monje fiero, un santo despiadado, pero también como advertencia: aquellos que se elevan sobre huesos caen sin honor. Esta historia ha atravesado los siglos no solo por la violencia, sino por su estructura moral. Es una lección eterna sobre poder y castigo, sobre gloria y decadencia, sobre amor transformado en veneno. Es un recordatorio de que ningún monje es mayor que el destino, y que ningún imperio, por temido que sea, resiste el juicio del tiempo. Al final, el monje que buscó conquistar el mundo fue conquistado por su propio cuerpo, por su propia crueldad y por una copa hecha de huesos. Si esta historia tocó tu corazón o te sorprendió, deja tu comentario abajo y comparte este vídeo con alguien. Y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta.